¿Necesitas un poco de motivación? Este video podría levantarte el ánimo. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Beto y el día de hoy veremos el top 10 de las escenas inspiradoras en películas. You know what the best part of my day is? For about 10 seconds from when I pull up to the curb when I get to your door. Because I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye, no see you later, no nothing. Just left. Para esta lista veremos escenas completas que inspiran y no solo discursos, pero de cualquier manera, como algunas de estas revelan lo que pasa en sus respectivas películas, por lo que habrá una alerta de spoiler. Número 10. ¿Quién es V? V de venganza. Words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth. A pesar de que Alan Moore, autor de la novela gráfica en la que se basa la película, se negó a verla, V de Venganza consiguió recaudar más de $100 millones en la taquilla y fue, en su mayor parte, un éxito en la crítica. Ambientada en un Reino Unido distópico, es la historia de un misterioso vigilante conocido solo como V, que incita al público a derribar el gobierno tiránico del país. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy, and ideas are bulletproof. La película termina con una muestra épica de la unión de los ciudadanos del país que nos pone la piel de gallina. Al caer el parlamento y aumentar la obertura de 1812 de Tchaikovsky, el protagonista de la película nos recuerda que V era todos nosotros. He was all of us. Número 9. Willy es libre. Liberen a Willy. Don't forget me, okay? Don't forget you. Si no te emociona ver esta escena, entonces quizás seas un robot o tengas corazón de piedra. Liberen a Willy es un drama familiar sobre un joven llamado Jesse que se hace amigo de Willy, una ballena cautiva, y posteriormente hace lo posible por liberarlo. En la última y melancólica escena de la película, Jesse comparte una despedida conmovedora con Willy antes de inspirarlo a dar el salto a la libertad. Ver a Willy lanzarse sobre el muro de roca mientras Jesse lo anima con entusiasmo es algo que la mayoría de los niños de los 90 nunca olvidarán. I know you can jump this wall. Come on, I believe in you, Willy. You can do it. You can be free. Come on. Liberen a Willy ha mantenido un culto desde su lanzamiento en 1993 y esta escena es probablemente una gran parte de su popularidad perdurable. Número 8. El último día de Gardner, en busca de la felicidad. I thought I'd wear a shirt today, being the last day and all. Well, thank you. Thank you. We appreciate that. Si esta escena no te inspira a perseguir tus sueños, no sabemos qué lo hará. Basada en la increíble historia real de Chris Gardner, quien junto con su hijo de 5 años luchó contra la falta de vivienda en los años 80 antes de convertirse en un exitoso hombre de negocios, la búsqueda de la felicidad es un viaje emocional. Sin embargo, esta última escena es la más conmovedora. Because tomorrow is going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. Ver a Gardner luchando por contener las lágrimas mientras su duro trabajo es recompensado con un puesto de tiempo completo en una prestigiosa firma de corredores es increíblemente fuerte. This little part is called happiness. Al salir del edificio, se siente abrumado por la alegría, aplaudiendo para sí mismo antes de correr a darle la buena noticia a su hijo. En una palabra, ¡wow! Número 7. Somos infinitos. Las ventajas de ser invisible. I just want you to know that I was in a bad place before I started high school, and you helped me. Las ventajas de ser invisible es un drama sobre un estudiante de preparatoria llamado Charlie, quien con la ayuda de sus amigos Sam y Patrick trabaja para superar su depresión. Después de una terrible experiencia en el colegio que lo vio involucrado en varias situaciones de alto estrés, cada una más dramática que la anterior, Charlie finalmente es capaz de dejar atrás el pasado en esta escena verdaderamente inspiradora. I can see it. There's one moment when you know you're not a sad story. You are alive. Junto con sus dos mejores amigos, las dos únicas personas en las que realmente confía, Charlie es libre. Es difícil no tener escalofríos mientras está de pie con los brazos extendidos en la parte de atrás de la camioneta y dice, somos infinitos. We are infinite. Número 6. Carpe Diem, la sociedad de los poetas muertos. Now in this class you can either call me Mr. Keating, or if
you're slightly more daring, oh Captain, my Captain. Cuando la mayoría de la gente piensa en la sociedad de los poetas muertos, sus mentes saltan inmediatamente a la escena en la que los chicos de la clase de John Keating se paran en sus escritorios y gritan «Capitán, mi capitán». Y aunque es un momento fundamental en la historia del cine, esta es la primera vez que Keating despierta el interés de los chicos con su discurso sobre el Carpe Diem, que es posiblemente el más inspirador. Because believe it or not, each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold, and die. Robin Williams llama la atención del espectador de principio a fin, algo que se refleja en el comportamiento de los chicos que pasa lentamente de confuso a atento. Al final estamos tan enamorados de Keating como ellos, anhelando aprovechar el día. Seize the day, boys. Make your lives extraordinary. Número 5. Libertad, corazón valiente. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Superados en número y en efectivos, el ejército escocés estaba casi listo para someterse al ejército inglés hasta que un rebelde luchador por la libertad llamado William Wallace despertó sus espíritus. Corazón valiente, la épica guerrera semi-histórica ganadora del premio de la Academia de Mel Gibson, está llena de momentos impresionantes dignos de gritos, lágrimas e incluso aplausos. Sin embargo, ninguno de ellos puede provocar el tipo de emoción que este logra. Después de cabalgar dramáticamente hacia la primera línea del ejército escocés, Wallace pronuncia uno de los discursos más emblemáticos de la historia del cine. Mientras la música se hincha y la anticipación alcanza un tono de fiebre, Wallace desata su línea más famosa y las películas históricas nunca fueron las mismas. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Número 4. El discurso del presidente, Día de la Independencia. ¿Y pensaste que el discurso de William Wallace era bueno? Solo un año después del lanzamiento de Corazón Valiente, el mundo fue favorecido con otro increíble momento de película. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. Con la humanidad entre la espada y la pared, el ficticio presidente de los Estados Unidos, Thomas J. Whitmore, reconoce que a todos les vendría bien un poco de ánimo. Lo que él da es uno de los discursos más impactantes y conmovedores de todos los tiempos. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on. We're going to survive. Han pasado más de 20 años desde que se estrenó esta película y el discurso de Whitmore es tan conmovedor ahora como lo fue entonces. Claro, los efectos digitales de la película no envejecieron muy bien, pero ¿a quién le importa cuando la película contiene un discurso tan perdurable? Número 3. El que salva una vida salva al mundo entero. La lista de Schindler. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. El drama histórico de Steven Spielberg sobre un hombre de negocios alemán de la vida real que arriesga su vida para salvar a miles de judíos de los horrores del Holocausto es una de las películas más célebres de todos los tiempos. En una de las escenas finales de la película, los judíos salvados por Schindler le presentan una carta firmada que atestigua su papel en mantenerlos vivos, así como un anillo con la inscripción "El que salva una vida, salva al mundo entero". Mientras Schindler lamenta el hecho de que podría haber hecho más, Yitzhak lo hace ver las 1100 vidas que salvó. I could have gotten more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. Lo inspiracional se queda corto cuando se habla de esta escena. I could have become one more person. And I didn't. Número 2. El montaje de entrenamiento de Rocky. Rocky. La imagen de Rocky Balboa corriendo por Filadelfia con las manos envueltas con sudor de pies a cabeza es algo que la mayoría de la gente nunca olvidará. El icónico montaje de entrenamiento divide su tiempo entre las calles de Filadelfia, un gimnasio de boxeo y una carnicería, mientras Rocky se presiona a sí mismo hasta el límite físico y mental. Culmina por supuesto en los escalones del Museo de Arte de Filadelfia, ahora conocidos como los Rocky Steps.
No sabemos por qué no han hecho una estatua de él. O espera, ya hay una. It is with tremendous honor that we present this memorial, which will stand always as a celebration to the indomitable spirit of man. Philadelphia salutes its favorite son, Rocky Balboa. Hecho primero para Rocky III, la figura de bronce está ahora al pie de la escalera. A eso se le llama una manifestación física de inspiración. No sé si quiero subir las escaleras tan rápido como pueda, golpear a un alienígena en la cara o dar un discurso muy entusiasta a un grupo de personas. De todos modos, el número 1 no implica ninguna de esas cosas, pero es un ejemplo de la determinación y la fuerza de voluntad de la humanidad. Pero antes, veamos algunas menciones honoríficas. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Forth, and fear no darkness! Arise! Arise, riders of Theoden! Spears shall be shaken! Shields shall be splintered! A sword day! A red day! And the sun rises! Jenny, I believe God made me for a purpose. But He also made me fast. And when I run, I want you to get up right now. Get up, go to your windows, open them, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. El escape de Andy, sueño de libertad. All they found of him was a muddy set of prison clothes, a bar of soap, and an old rock hammer, damn near worn down to the nub. Cuando Andy Dufresne, el banquero condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió, finalmente escapa de su tortuoso entorno por pura voluntad y determinación, las audiencias de todo el mundo sintieron un escalofrío bajar por sus columnas vertebrales. Después de arrastrarse a través de 500 yardas de aguas residuales, cariñosamente descrito por su mejor amigo Red como shit-smelling foulness I can't even imagine. Andy es un hombre libre, limpiado por la lluvia. 500 yards. That's the length of 5 football fields. Just shy of half a mile. Mientras la música se escucha cada vez más fuerte y Andy se quita la camisa, mira al cielo y se ríe. Uno no puede evitar sonreír sabiendo en el fondo que todos los problemas, por muy desalentadores que sean, pasarán algún día. Andy Dufresne, who crawled through a river of shit and came out clean on the other side. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.